Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 21 de marzo. Qué placer que usted nos puede estar acompañando siempre para poder analizar esas temáticas tan importantes que acontecen en nuestra nación. Vamos a continuar hablando de algunos de los resultados que dejó aquel pasado 3 de marzo. ¿Por qué? Porque hay que evaluar si en efecto la gente le dio total legitimidad a las nuevas municipalidades y como tal, si estas van a poder funcionar en los próximos 3 años. ¿Y por qué lo menciono? Porque mucha gente decía, mire, pero si mi alcalde o mi alcaldesa no llegaba a visitarme, ¿cómo pretende que ahora siendo los municipios más grandes una persona pueda cubrir muchísimo más territorio para ahora sí ocuparse de los problemas de la gente? Bueno, y además vamos a estar hablando de lo que debería contener una posible reforma constitucional que tanto se ha hablado a través de las redes sociales. Eso y más nosotros lo vamos a tocar con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un gusto compartir este espacio. Un saludo a la audiencia. Qué placer que nos pueda estar acompañando y vamos entrando en materia con ese primer punto que es la legitimidad de las nuevas municipalidades. Y es que algo que llama muchísimo la atención es que aproximadamente votó el 30% de las personas. Ahora bien, ese 30% divídalo entre los partidos que participaron. Realmente la realidad va muchísimo más allá de lo que pensamos. Por favor, ¿es legítimo o no es legítimo? Sí, yo creo que, digamos, aquí hay varios conceptos que habría que señalar y explicar si se cumplen o no. Okay. El tema de la legalidad, que es un primer concepto, obviamente se cumple. Sí. Fueron elecciones con sus problemas, pero elecciones en general legítimas, hablando de las municipales. Sí, claro. Entonces, están revestidos de la legalidad necesaria para ocupar los cargos, las personas que van a servir desde las comunas, desde los consejos municipales, sin duda, tienen legalidad para. El tema de la legitimidad, que aquí podríamos decir si tienen la aprobación, el apoyo, el respaldo de las comunidades, ahí es donde comienza a ser cuestionable, digamos, las nuevas autoridades. Y no porque no puedan tener un mínimo de legitimidad, porque sí, tienen claro, un mínimo de legitimidad. El punto es que tienen déficit en esta legitimidad. Es decir, usted hacía un porcentaje o daba un dato, podríamos calcular que los territorios van a ser gobernados por autoridades que obtuvieron el respaldo de un 10-15% de la población que reside en el municipio. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el apoyo no es un apoyo mayoritario, porque hay que llevar, digamos, el tema de la legitimidad, que es el apoyo, que es el respaldo, pero obviamente de la mayoría de las personas que, digamos, van a ser gobernadas por estas autoridades. Ahora bien, con esto de la legitimidad, creo que hubieron diferencias sustanciales. Nuevas Ideas sigue siendo el partido que más va a gobernar en las próximas municipalidades, pero la diferencia realmente no ha sido abismal con respecto a otros partidos. Ya tenemos el caso de Santa Ana, que apenas fue una diferencia de alrededor de 5.000 votos, 5.500 aproximadamente, donde muchos se dicen, es que si algunos alcaldes han ganado no es precisamente por la cantidad de gente que fue a votar, sino por la cantidad de gente que se negó a ir a votar por ese mismo descontento que había experimentado en los últimos 3 años. Entonces, también con esto podemos ver un desgaste a nivel municipal del Partido Nuevas Ideas. Sí, yo creo que las elecciones lo que muestran es, digamos, también una inconformidad de la gente, o sea, de los que fueron a votar,
una inconformidad con las gestiones municipales de las actuales autoridades, Sí, sí. en la mayoría gobernados por el Partido Nuevas Ideas. Y esto se hace evidente en algunos casos donde el municipio, donde gobierna Nuevas Ideas y que luego va a ser distrito, ahí perdió en muchos casos el partido. No ganó ese distrito, que es el que estaba gobernando el candidato alcalde, Sí, claro. ¿ya? Y ganó por la suma de los otros municipios, por ejemplo, Ilopango. Ilopango, el alcalde que se postuló por el Partido Nuevas Ideas no ganó en Ilopango, pero sí ganó sumando el resto de municipalidades que serán distritos. Entonces, el punto es que hay, digamos, un mensaje de este resultado electoral que la gente le da al Partido Nuevas Ideas, que le da a las autoridades diciéndole no estamos conformes de cómo han gobernado, ¿sí? Unos lo hicieron no acudiendo a las urnas, así fue como dieron el mensaje, otros acudieron y pese a que, digamos, en el resultado ya final el Partido Nuevas Ideas tiene mayoría en los municipios, ganó varios municipios, pero hay lugares emblemáticos que los perdió y en otros que, como digo, ganaron por el cambio que se dio, o sea, porque no hay que perder de vista que esta derrota para el partido pudo haber sido mayor si no se hace la reforma electoral en la reestructuración. Creo que hubiera municipal. sido totalmente evidente. Sí, hubiera sido un cambio. No digo de que la oposición hubiese ganado la mayoría de las municipalidades, Sí. pero sí hubiese sido, digamos, una derrota mayor la que hubiera tenido el Partido Nuevas Ideas en muchas municipalidades. Ahora bien, las excusas sobran y hay que analizarlas de cualquier manera, porque la primera de ellas, muchos alcaldes y alcaldesas establecen que si la gestión no la hicieron bien fue por la carencia del FODES, eso como primera excusa. Y la segunda que establecen es que los consejos municipales plurales no les permitieron ir más allá de lo que hubieran pensado. Entonces, analicemos ese primer punto. ¿Qué tanto impactó la carencia o ausencia del FODES? No, yo creo que eso es una realidad, el tema del FODES. Municipalidades que contaban, por decir algo, con $100,000 al año para ejecutar una serie de obras y que de repente solo tengan $10,000, eso afecta digamos, el trabajo que desempeña una municipalidad. Porque recordemos que algunas no tienen una recaudación alta de tasas ni de impuestos municipales. O sea, sus ingresos son, digamos, bastante dependientes de lo que el gobierno central le podía dar a la municipalidad en el FODES. Entonces, usted recorta el FODES, muchas municipalidades se vieron en aprietos. Eso es, digamos, un factor que sin duda afecta la ejecución de una gestión municipal. Y lo otro, el cambio que se dio en esta administración con la Dirección de Obras Municipales. O sea, porque ya no era dependiente de la municipalidad ejecutar algunas obras, sino que eso ya estaba en manos del Ejecutivo. Entonces, si combina la falta de recursos y la falta de autonomía, de capacidad para ejecutar obras, entonces usted tiene de que si la DON no fue efectiva, no fue ejecutiva en aprobar obras para las municipalidades, usted va a tener municipalidades que no tuvieron, digamos, obras en la cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Entonces, digamos, es un factor que no hay que perder de vista, que afectó la gestión de todas las municipalidades. Es decir, estamos hablando de que también se tiran la pelota porque las municipalidades dicen, mire, pero es que no es que yo no le quiera hacer obras. Primero, no tengo el FODES, número uno. Y número dos, ahora ya esto ya no me corresponde a mí, le corresponde a la Dirección de Obras Municipales. Y es un dime y direte que al final termina siendo, si yo no lo hago, fue por que ya le correspondía a él. Es decir, no hago, pero tampoco me dejan hacer. Sí, es que es complicado, o sea, habría que ir viendo caso por caso, pero sin duda esa reestructuración municipal, esos cambios que afectaron la autonomía de las municipalidades, o sea, no hay duda que tuvieron un impacto en
cada municipio. Sí, claro. Obviamente, algunos se pueden ver menos afectados, por ejemplo, San Salvador, Antiguo Cuscatlán, que, digamos, pueden recaudar bastante fondos en términos de impuestos, tasas, que, digamos, no tienen suficiente ingreso, digámoslo de esa manera, suficiente ingreso para poder funcionar y no verse mayormente afectado con estos cambios. Pero otras municipalidades que sí dependían del FODES, ahí sí hay un problema. Y obviamente hay que recordar, estas reformas que se hicieron precisamente era para que el Ejecutivo tomara control de las municipalidades y tener por esa vía una forma de cómo, voy a decirlo así, atornillar a los municipios, a las autoridades para que se alinearan al gobierno. Y solo una cosa, usted mencionaba hace un momento otra de las excusas o de los argumentos, que era que los consejos eran plurales. Sí, y que eso podía, y que no los dejaban trabajar porque la oposición no daba los votos suficientes. Digo, habría que ver caso por caso, pero en principio eso no es así. ¿Por qué? Porque la ley electoral establece que el partido que tenga más votos gana el alcalde y la mayoría de puestos en el consejo. Es decir, un partido, por ley, tiene asegurada la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, un partido que gana la alcaldía, que gana más votos, tiene el número de concejales suficientes para tomar decisiones. Entonces, si eso es así, como digo, habría que ir a ver si no ha habido transfugismo en el partido que ganó la municipalidad en un lugar y por eso es que no puede tomar decisiones. Pero, o sea, digo, la oposición no tiene, por el resultado electoral, en los municipios la capacidad de bloquear decisiones, a menos que el partido perdiera concejales, o sea, que se pasaran a otro partido o que renunciaran. Que creo que no ha sucedido. Hasta donde sabemos, no. Por eso me extraña, digamos, que puedan argumentar de que no gobiernan, o sea, claro, porque al final, por ley y por el resultado electoral, ellos tienen la mayoría en los consejos. Bueno, y es que con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ahora bien, algo que no se puede dejar de lado son las múltiples causas para ese gran ausentismo que hubo el pasado 3 de marzo. Si usted se fija, es totalmente diferente a como lo fue el 4 de febrero. Las causas son múltiples. Incluso se menciona la primera, que es que la gente tenía un rezago con el Tribunal Supremo Electoral por las múltiples fallas que se dieron en el conteo de votos. Entonces, podría ser una primera causa de ese gran ausentismo. Por favor, Eduardo. Yo creo que, y esto corresponde posteriormente a los investigadores, determinar, a las casas encuestadoras también, determinar por qué bajó tanto la votación. Pero podemos, digamos, plantear algunas hipótesis de lo que ocurrió. Yo creo que lo primero que habría que señalar siempre es que en las elecciones municipales y las legislativas siempre hay una baja de votación respecto de las presidenciales. O sea, la gente acude menos a votar en estas elecciones, tanto en las legislativas y un poco menos en las municipales. Entonces, digo, es un comportamiento que se tiene, que votar menos en la municipal, pero nunca se había llegado a este punto. Pero habría que ver ese factor. El otro que también no hay que descartar es el tema de cuánto sabía la gente respecto del cambio de municipios. O sea,
yo sabía en qué municipio era, yo sabía quién eran los candidatos, yo sabía que otros municipios se iban a sumar al mío y nos íbamos a convertir en uno nuevo. Entonces el punto del desconocimiento de la gente respecto de este cambio, de yo soy San Salvador Norte o Sur, ¿qué soy? Por ejemplo. Eso es otro factor, que la gente no sabía, digamos, el cambio que se había dado, no tenía claridad, entonces ante esa duda no se acude a votar. Habría que ver cuánto de esto influenció. Lo otro es que también algunas encuestas marcaban que la gente no conocía la oferta electoral, no sabía qué candidatos iban, o sea, no sabía quiénes eran los candidatos de los partidos. Sí. Entonces también es otro factor. Si yo no sé qué voy a hacer ahora, o sea, mi comunidad qué va a ser, parte de qué municipio es, no entiendo el tema de los distritos, no sé quiénes son los candidatos, entonces, ¿cómo voy a estar motivado a acudir a votar? O sea, es una cuestión de motivación, ¿verdad? Sí, sí. De conocimiento. Entonces, eso puede ser otro factor. Un tercero, algo de lo que usted mencionaba. ¿Qué tal que el resultado de la elección presidencial, por todo el contexto que se dio, el recuento, de los señalamientos de fraude, o sea, todo lo que se dio en esa elección, qué tal que eso afectó a la confianza de la gente? Y dijo, no, aparte que no me interesan las elecciones estas, porque iba la del Parlacen, que también no le importa a la gente, entonces no me importa la del Parlacen, la municipal tampoco no me mueve mucho y no conozco qué municipio es, no conozco la oferta electoral, tengo dudas al final si se va a respetar mi voluntad, entonces por lo que pasó en la presidencial, entonces mejor no acudo. Ese puede ser otro de los factores que expliquen. Como digo, habrá que profundizar por qué la gente no acudió, porque aquí podríamos incluso plantear, ¿qué tal que la mayoría de ciudadanos se sintió desencantada con las gestiones, por ejemplo, del partido mayoritario? Porque ya había votado antes por Arena, ya había votado por el FMLN, había votado por Gana y ahora le había dado la oportunidad al Partido Nuevas Ideas para que gobernara el municipio. Y no vio, digamos, una gestión diferente, no vio cambios. Entonces, como ciudadano, uno se puede preguntar, ¿y entonces ahora qué sigue? ¿Por quién voy a votar? Si ya voté por este y no me resolvió, entonces, ¿por quién voy a votar? Porque también puede haber eso, o sea, que no había una oferta que satisfaciera a la gente. ¿Podría ser otra causa el arraigamiento que tenía la gente con respecto a, planteo el caso. Hace un par de semanas traíamos el ejemplo de Santa Ana Este, conformado por el Congo y Coatepeque. Entonces mencionaba un analista, lo que pasa es que el candidato alcalde era de Coatepeque y la gente del Congo podría haber dicho, ¿cómo voy a votar por alguien que prefiere más Coatepeque que el Congo, que no conoce los problemas que hay acá y probablemente si llega a ganar, pues va a ser, la mayor parte de la gestión va a ser para Coatepeque y no para nosotros? ¿Podría ser ese, digamos, un factor, el hecho de que el alcalde que iba, el candidato alcalde no era perteneciente a la zona? Digamos el caso de San Salvador Sur. ¿Quién era el candidato alcalde? Era el actual alcalde de Ciudad Delgado. No tenía nada que ver con San Salvador Sur. Entonces, ¿podría ser ese un factor, una causa? Yo creo que sí, y está vinculado con el tema de, yo no sé qué municipio soy ahora. O sea, está vinculado con eso. Sí, sí. O sea, no sé quién es el candidato. O sea, está vinculado con eso, pero usted plantea un punto que creo que también es relevante decirlo y que está, digamos, vinculado con la reforma, y es el tema de la representación. O sea, usted elige a personas para que gobiernen basado en un par de factores. Uno, en la confianza. Sí. Usted dice, yo confío en esta persona. Dos, usted confía, pero porque ve que la persona tiene un mejor criterio para, digamos, gobernar, para dirigir la vida comunitaria, la vida en sociedad. Entonces, por eso es que usted le da a esta persona el voto, que es, digamos, una muestra de confianza. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo la confianza en la persona?
no la conozco, no sé qué es lo que va a hacer, no me siento representado en la persona, ¿ya? Porque en el primer caso, probablemente yo crecí con esta persona, yo en la adolescencia conviví con esta persona, conoce los problemas de la municipalidad, entonces yo me siento identificado con esta persona. Entonces, por lo tanto, al identificarme yo me siento representado por ella, porque sé que es una persona que ha vivido las mismas circunstancias, las mismas condiciones que yo vivo a diario en un municipio. Entonces yo espero que esta persona, cuando llegue a gobernar, como sabe los problemas, los pueda resolver. Entonces, y ahí es donde viene el punto. Yo me siento identificado y por lo tanto me siento representado por esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cambios? En el ejemplo que usted pone. No es lo mismo alguien que, digamos, vive en el Congo, que tiene particularidades porque está el lago, porque, o sea, eso hace una diferencia respecto de otro municipio donde tal vez tiene condiciones geográficas distintas, tiene una población distinta que se dedica a otro tipo de actividades. Entonces, sin duda, yo no me puedo sentir representado por una persona que ni conozco, por una persona que no se identifica o no me identifico con ella porque no conoce los problemas. Entonces, obviamente, se puede ser un factor para no acudir a votar, para no apoyar una propuesta. Pero vamos al punto. Es o sea, esta reforma lo que afectó también es ese vínculo representado-representante, o sea, la representación. Usted lo decía hace un momento, si el alcalde apenas venía, apenas lo conocíamos, apenas se relacionaba con la gente, ahora que va a tener 3 veces más territorio, 4 o 3 veces más población, todavía va a ser más difícil esa cercanía del representante con el representado, o sea, esa cercanía con la gente, porque, por ejemplo, San Salvador, el municipio de la cabecera, la cantidad de población que tiene, o sea, es importante, y si le sumamos ya Soyapango, que va a estar los municipios que van a estar en Ayuxutepeque, Mexicanos, que va a estar en San Salvador Centro, eso incrementa la población. Entonces, preguntaría, ¿cuál va a ser el vínculo del alcalde con las comunidades en estos nuevos municipios? Entonces, ahí hay, digamos, un problema, como decía, de representación. Eso se ve afectado con esta reforma. Bueno, y precisamente sobre ello vamos a seguir hablando tras la pausa comercial. No nos cambien, regresamos aquí en Criterios. Y es que algo importante de mencionar es la gente, qué es lo que va a esperar de los actuales, bueno, de los ganadores y ganadoras de las alcaldías. ¿Por qué lo menciono? Porque la gente muchísimo se quejaba que sus alcaldes y alcaldesas nunca llegaban a territorio. Ahora bien, ya que la reforma a las municipalidades se dio, ¿cómo pretende los nuevos ediles cubrir un territorio muchísimo más amplio para que en el 2027, y ya viendo futuro, la gente no les pase factura? Evidentemente es un gran reto, pero ¿serán capaces de cumplirlo a conciencia? Por favor, Eduardo. Yo creo que lo que se viene el 1 de mayo son varias interrogantes y obviamente varios desafíos para las nuevas autoridades. Y un desafío que obviamente habrá que ver cómo se resuelve es el tema de qué ordenanzas, qué tasas municipales van a estar vigentes el 1 de mayo en cada uno de los territorios. ¿Cuáles? O sea, porque recordemos, cada municipalidad tiene sus tasas específicas, tiene sus impuestos municipales, ya, que pueden variar en cuantía, ¿sí? Pueden variar en cuanto a las actividades que regulan.
Entonces, ¿qué es lo que va a estar vigente el 1 de mayo? Yo digo, hasta el momento no he escuchado ninguna solución o ningún, digamos, planteamiento que diga esto es lo que sucede, porque estamos hablando de un tema de seguridad jurídica. Que alguien puede decir, pero eso es muy abstracto. No, el punto es usted el 2 de mayo que necesita ir a pagar sus impuestos municipales, ¿cuáles va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? ¿Va a pagar lo mismo o no? ¿O le van a subir o le van a bajar? ¿Va a estar en mora si no le quieren cobrar porque la municipalidad no sabe cuál es el cobro que se va a hacer? ¿O se va a seguir pagando lo mismo mientras se hace una transición? Eso es lo que no se sabe, o sea, cómo se va a proceder. O al menos no se ha conocido, al menos yo lo desconozco. Pero ahí va a afectarle a alguien si quiere ir a sacar un certificado de partida de nacimiento. Ajá, ¿cuánto va a pagar? ¿Va a seguir pagando lo mismo? ¿O van a aumentar? Entonces, el punto es que, digamos, qué leyes municipales, mejor dicho, qué normativa municipal, exacto, va a estar vigente el 1 de mayo. Hay muchísima incertidumbre con ello, ¿no? Sí, Creo que es la que más preocupa la situación de las tasas municipales. Sí, o sea, por mencionar casos. Ahora, ya se estará pensando, porque obviamente uno podría decir, bueno, en este municipio, para la recolección de basura, por ejemplo, la prestación de servicio municipal, este municipio tenía 10 camiones recolectores, este tenía 20, este tenía 5, este tenía 2. Ya, es de articular, utilizar esos recursos, articularlos para seguir prestando el servicio de recolección de basura. Ajá, pero eso ya se tiene pensado cómo se va a hacer. O sea, digo, no necesariamente es llamar a que va a haber caos el 1 de mayo, pero sí obviamente tiene que haber una mínima organización y articulación de cara a garantizar que los servicios municipales se sigan prestando el 1 de mayo. O sea, que haya una coordinación, porque si no hay una coordinación, ahí sí puede haber un problema. Entonces, digo, hay una serie de situaciones que vamos a esperar cómo se piensan solucionar, cómo se piensan implementar, y si al final van a tener la capacidad de implementar esas medidas y luego de prestar un buen servicio. Totalmente. Creo que ese es el punto. Y que creo que la gente va a seguir teniendo bastantes incertidumbres y no todas ellas pueden ser contestadas, como por ejemplo el hecho de, mucha gente se pregunta cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para la agrupación de los distritos. ¿Qué características se tomaron en cuenta? ¿Características económicas, sociales, políticas? Creo que eso es algo que no podremos saber al menos por los próximos años y que la gente se pregunte. No, obviamente no podemos conocer cuál fue la base para hacer la distribución, pero sí podemos plantear posibilidades, y una es sin duda el tema electoral. Es decir, se agruparon las poblaciones según los intereses electorales del partido oficial. Es decir, por ejemplo, este municipio que perdíamos, bueno, veamos el municipio que está a la par, el municipio que está también a la izquierda, geográficamente hablando, nos puede sumar votos que nos haría ganar la elección y evitar una derrota. O sea, lo que quiero decir es que hubo un criterio electoral, que es el que salta a la vista, y pareciera que es el único, que llevó a reestructurar las municipalidades, porque usted bien lo decía, criterios sociales, criterios económicos, de productividad. ¿Qué fue lo que llevó a agrupar de esta manera los municipios? Porque, solo digo esto, por ejemplo, un criterio lógico podría haber sido crear mancomunidades de la zona costera, por ejemplo, de Sonsonate, toda la zona costera, de La Libertad, toda la zona costera, hacer municipios, por ejemplo, porque son municipalidades que, si se toma un criterio en común, comparten situación geográfica,
comparten actividad económica, que es la pesca. Eso tendría un sentido mayor, el decir, hemos agrupado estas comunidades bajo estos criterios. Un criterio de actividad económica, de población, ¿ya? Pero no hay nada de eso. O sea, nunca han dicho, lo más que decían era para hacer más eficientes los municipios y evitar corrupción. O sea, un discurso de cajón, o sea, prefabricado, pero como digo, no hay evidencias que hayan sido criterios de esta naturaleza, actividad económica, población, no se ve nada de eso, sino que por el contrario, lo que resalta es o lo que se evidencia es un criterio electoral para no perder la elección y ganar los territorios. El hecho que se haya mencionado, por ejemplo, que junto con partidos aliados se ganaron 43 de 44 municipalidades, eso nos dice que se trata de ocultar una derrota, digamos, porque se pensaba que más de 40 municipalidades iban a ser directamente de Nuevas Ideas, o sea, no contando aliados. Sí. Entonces, el hecho de que junto con los partidos aliados se tuvieran tantas alcaldías, esto podría ir en contra de lo que se decía en el primer bloque de si le da legitimidad a las municipalidades y a los partidos como tal y al oficialismo. O sea, sin duda eso de salir y decir, bueno, ganamos tantas y más las de los aliados, sin duda es un discurso para no aceptar que no se obtuvo el resultado que esperaban, que no tuvieron la victoria que ellos creían que iban a tener. Yo creo que no creían, porque por eso hicieron la reforma, por eso cambiaron los municipios, porque sabían, ya tenían el olfato de que no les iba a salir bien el asunto. Pero el discurso es como para tapar eso, de decir, no perdimos. O sea, como dicen por ahí, Jalisco nunca pierde, ¿verdad? Salir con ese discurso de, no lo ganamos, pero lo ganaron aliados. Entonces, eso es por un lado, ese discurso de tapar la derrota o el resultado no satisfactorio. Pero también eso lleva o implica un mensaje para los partidos de oposición, los que ganaron los municipios, diciéndoles, hey, tienen que ponerse de mi lado, tienen que hacerse mis aliados, porque obviamente si no se alían conmigo, no hay obras municipales y usted se va a ver afectado, políticamente hablando. O sea, también eso podríamos verlo desde esa perspectiva, que es un mensaje para la oposición, como diciéndoles, miren, ustedes seamos prácticos. Ustedes saben que si nosotros no les damos obras, usted va para afuera a la siguiente elección. Ya, o sea, también es un tema, pero como digo, que la oposición haya salido, algunos, los que ganaron, a decir que van a trabajar con el presidente y que, o sea, digo, puede ser cuestionable, ya, digamos, rendir esa pleitesía, pero también hay que entender que ellos necesitan tener una buena relación con el Ejecutivo, porque si no, no van a tener obras. Y ese es el efecto de esa reforma, de lo del Adón. O sea, para eso se hizo, para tener alineadas a las municipalidades el Ejecutivo. Eso podría comentar. Me recuerda bastante a la frase del expresidente prófugo Mauricio Funes, que en el momento de abrir el Boulevard Monseñor Romero decía, bueno, le guste o no le guste. Entonces considero, o según puedo analizar, es la misma perspectiva. Le guste o no le guste, usted tiene que alinearse si quiere que su población reciba obras o, caso contrario, le pase factura para los próximos años. Exacto. O sea, es que ese es el efecto que tiene esta reforma. O sea, yo no estoy diciendo de que el alcalde tiene que ser opuesto al presidente. No, claro. O sea, no es ese el punto. Pero tiene que ser astuto, ¿no? Sí, sino que tiene que ser una articulación de capacidades entre el gobierno central y las municipalidades para que logre beneficiar a la gente. Pero eso ahora se ve todavía que se tiene que hacer más obligatorio por el cambio, por la reforma. Totalmente. Y hablando de reformas, mucho se ha hablado a través de las redes sociales que podría haber una especie de reforma constitucional. Varios analistas políticos han hecho algunas de las encuestas a través de la red social sobre si la gente realmente aceptaría o no aceptaría una posible reforma. Hay que analizarlo tras la pausa comercial.
Así como cerrábamos el bloque anterior, es importante analizar esa situación, esos rumores que a través de las redes sociales ha corrido respecto a una posible reforma constitucional. Algunos analistas, como se había mencionado, han hecho algunas encuestas a través de la red social X. ¿Por qué? Porque le tratan de preguntar a la gente si aceptaría o no aceptaría. Aunque, de igual manera, aunque la gente dijera que no, creo que de igual manera harían los cambios. Pero en todo caso, de haber una reforma constitucional, ¿cómo debería ser esa reforma? ¿Qué elementos debería contener? Si el argumento de muchos es que la Constitución del 83 ya no responde a los tiempos actuales. Por favor. Bueno, en primer lugar creo que hay que desmentir un mito que está promoviendo el oficialismo y sus voceros respecto de la reforma constitucional. Y es precisamente de que la Constitución ya no se adecúa a los tiempos. Ese es un argumento que ellos expresan. Pero yo les pregunto, vayan a revisar la Constitución de Estados Unidos, vean de qué fecha es. Vayan a revisar el núcleo de la Constitución mexicana, de qué fecha es. Vayan a revisar la Constitución francesa, de cuándo es ese núcleo de normativo que tiene y de disposiciones. Si ustedes van a ver, estamos hablando de constituciones centenarias o más, ¿sí? Uno podría decir, pero si esta constitución es de 1786, por ejemplo, la de Estados Unidos, esa constitución ha tenido solo 20 enmiendas a artículos puntuales, y ahí explica la enmienda qué se entiende por. Pero ¿cómo será posible que una constitución, cuántos años son? Son más de 200 años, esté vigente? ¿Ya? La Constitución francesa también, vamos a verle las fechas, como decía hace un momento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay, y hay que decirle a la ciudadanía, hay diferentes formas de cómo armonizar la Constitución con la realidad social. ¿Y cuáles son estas formas? Uno, por medio de los jueces, por los tribunales constitucionales. Ellos interpretan la Constitución y le dan un sentido mayor o más adecuado a la realidad social. Por ejemplo, el derecho a la vida, ¿sí? Hay quienes, bueno, hubo una sala de lo constitucional, por ejemplo, que decía que el derecho a la vida solo implicaba la existencia biológica del ser humano. Esa era la concepción de la vida, la existencia biológica. Usted respirara y todo, esa es la vida. Sí. El Estado no se puede meter más allá de eso, esa es la vida. Pero hubo un cambio en jurisprudencia, que es lo que decía. La vida, además de la existencia biológica, es para el ser humano una serie de condiciones sociales que le permitan su desarrollo. Entonces, el mismo concepto, el mismo derecho que dice la Constitución, el derecho a la vida, tiene otro sentido, tiene un mayor alcance, ¿sí? ¿Y se reformó la Constitución? No. Lo que se hizo fue hacer una interpretación para darle, como digo, otro alcance o ampliar el alcance de los derechos, para establecer claramente los requisitos o las obligaciones de las instituciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y no tampoco quiero sonar que no hay que reformar una constitución, porque no es ese el punto. Lo que quiero decir es que acá todavía tenemos margen para que esta constitución se pueda adecuar a las realidades por medio de la interpretación que puedan hacer los jueces de la República, la Sala de lo Constitucional, de qué implica un derecho, qué implica una disposición constitucional. Pero también el legislador puede, en el marco de sus atribuciones, desarrollar los preceptos constitucionales. También lo puede hacer. Entonces, si se puede hacer por esa vía, ¿para qué la reforma? ¿Ya? Sí. Entonces aquí viene la respuesta. Bueno, la reforma se tiene que hacer porque en este tránsito que tiene El Salvador de una democracia imperfecta, una democracia que no funcionaba bien, hacia una autocracia,
a un sistema autoritario, este gobierno, estas autoridades necesitan tener su constitución. Ese es el punto. Sí, sí. Ellos necesitan su constitución como su documento político. No necesitan una constitución para ampliar los derechos a la gente, para limitar el ejercicio del poder. No, no es para eso que la quieren reformar, sino que para tener una constitución ad hoc a sus necesidades. Entonces, digamos, ese es un primer punto de esto de la reforma constitucional. Vámonos a un segundo punto. Y es que, otro de los argumentos, es que la Constitución del 83, mencionan, estaba diseñada para la superoligarquía de aquellos años. Estaba diseñada para los ricos, mencionan algunos. Y como base, toman que la Asamblea Constituyente de aquel año, el presidente de esa Asamblea Constituyente, era el mayor Roberto Dawson. Entonces dice, es que esta Constitución le responde a la derecha, esta Constitución le responde a los ricos, a la oligarquía, al gran capital de este país, entonces hay que cambiarla para que responda a los intereses de las grandes mayorías. Ese es otro de los argumentos que se toma para desvirtuar la actual Constitución. ¿Cómo se puede ver eso? Si uno ve, y por eso es que las constituciones tienen disposiciones bastante genéricas, Sí. bastante abiertas, ¿sí? Como decía en el ejemplo, la Constitución no le dice que es el derecho a la vida. La Constitución le dice, todos tenemos derecho a la vida. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, independientemente de quienes hayan estado detrás de la emisión de una Constitución, ¿sí? Pero, como decía hace un momento, esa Constitución tiene conceptos abiertos, tiene conceptos genéricos, Sí. que pueden ser desarrollados por la legislación o por la jurisprudencia para darle un sentido, ¿sí? Si en aquel momento el sentido que se le daba en aplicación e interpretación de la Constitución era para beneficiar a la oligarquía, pues cambiémosle la interpretación, si ese fuese el caso. Sí, sí, desde luego. O sea, porque digo, hay que decirlo, aquí, o sea, la oligarquía de antes ya desapareció. No están, digamos, en acuerdos con el gobierno, no hay relación con el gobierno. O sea, eso pareciera que, y ese es el discurso del gobierno, como que ya los poderes económicos de este país desaparecieron. Eso no es cierto, esos ahí están. Que tal vez se reconfiguró la relación con el poder político, ese es otro tema, pero que desapareció y que ahora se gobierna para la gente y que ya no tienen influencia de momento. O sea, eso no es así. Pero más allá de ese hecho, el punto es que, insisto, hay un margen para darle otro sentido a la Constitución si el sentido que se le ha dado tradicionalmente no funciona ya. Ya eso se puede hacer, pero como digo, el punto acá es un régimen autoritario necesita su constitución, necesita su documento político, necesita su legado jurídico y político en una constitución para la gente, o sea, lo necesita hacer. Esto es porque ahorita precisamente hablan, esta es la constitución de Dawson, necesitan la constitución de Bukele, la necesitan, ¿ya? Entonces por eso es que están hablando de la reforma constitucional. Y solo un punto, si nos apegamos a lo que establece las reglas constitucionales, particularmente la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, a este momento, Nuevas Ideas no podría iniciar un proceso de reforma constitucional ya. Esta legislatura no lo puede hacer. Lo tendría que hacer solo la siguiente. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional, por ser de una trascendencia grande para las sociedades, debe de ser discutida por la ciudadanía. ¿Y cómo la discute la ciudadanía? ¿O cómo interviene la ciudadanía? Cuando le da o no el voto a un partido que promueve una reforma constitucional. Entonces, ¿qué significa esto? Esta legislatura podía promover reformas constitucionales hasta antes de la elección legislativa. ¿Por qué? Porque eso le daba margen a la gente para darle el voto a ese partido. Sí. Y ratificar que sí quieren que reformen la Constitución. Pongo un ejemplo breve. Si dicen, vamos a poner la pena de muerte, ¿sí? Si a usted se lo dicen antes de la elección, ¿sí?
usted le daría, digamos, si usted tiene principios religiosos o un problema o convicción moral de que eso no es correcto, usted le daría el voto a ese partido que promueve la pena de muerte. Probablemente usted diga, no, momento, no tenemos un sistema judicial que sea imparcial y que esté exento de errores. Sí. Entonces, a saber cuánta gente inocente va a morir una pena de muerte por una mala aplicación de la ley. Mis convicciones morales y religiosas no me permiten arrebatarle la vida a alguien. Sí. Pueden haber un montón de razones. Entonces, usted, si se lo dicen antes de la elección, usted puede decir, no, yo no lo voto. Pero ¿qué pasa si eso lo promueven después de la elección? ¿Qué puede hacer usted ya como elector? Nada. Entonces, por eso la jurisprudencia señalaba que cualquier reforma a la Constitución, en su primera etapa, debe de hacerse antes de la elección. En este caso no se hizo, por lo tanto, el Partido Nuevas Ideas, la Asamblea actual, no puede iniciar el proceso de reforma constitucional, sino que lo que tendría que hacer es la siguiente legislatura, la que ya se eligió, ella sí debería de iniciar el proceso de reforma y esas reformas deberían de entrar en vigencia hasta 2027, cuando la Asamblea 2027-2030 ratifique la reforma. Bueno, y es con esto que nos vamos a la última pausa comercial. No nos cambie y regresamos aquí en Criterios. Y es que siempre hablando de lo que es la reforma constitucional, mucho se comenta sobre si esta asamblea ya no puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Porque hay que plantear el punto. Sí. ¿Qué pasa si aún así deciden promover en este último mes la reforma constitucional? ¿Cómo debería responder la gente? Lo que yo acabo de plantear en el bloque anterior es el deber ser, es lo ideal. Es lo que sería debería, legítimo y exacto, también legal. Lo que debería de pasar si se respetara el Estado de Derecho, si se respetara lo que dice la Constitución, no pasaría esto. Pero como no estamos en un Estado de Derecho, sino que estamos en un Estado de hecho, donde la voluntad del gobernante, del presidente, es la que define las cosas, entonces la reforma la van a pasar. Pero creo que es importante, aunque tal vez no le importe mucho a la ciudadanía, pero es importante decirlo que si hacen una reforma en este momento, por ejemplo, para evitar que los partidos de oposición tengan propuestas de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque pueden reformar el tribunal ahorita, ¿sí? Pueden reformar. Eso no es legítimo, ¿sí? No es legítimo. ¿Tienen los votos? Sí, lo pueden hacer, sí, pero no es legítimo. Y como siempre hay que decirlo, no porque algo tenga el aval de la gente, lo convierte en bueno. O sea, si es algo malo, va a seguir siendo malo, aunque la gente lo apoye y lo quiera. Va a seguir siendo malo. O sea, aunque la gente diga, eso queremos. Sí, lo quieren, está bien, pero eso es malo. Eso va a seguir así. Entonces, ya digamos en la práctica, lo que probablemente pase es que procedan con la reforma, pese a que tienen esta limitación que yo he mencionado. Totalmente. Eduardo Escobar, se nos ha terminado el tiempo aquí en Criterios, pero como siempre, no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a lo que va a pasar con las nuevas municipalidades y una posible reforma constitucional, y esperamos tenerlo próximamente. No, gracias por el espacio, un saludo a la audiencia y siempre un gusto. Bueno, encantado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.